Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los Cachur, Carla. Y Pachur. Y tenemos un invitado súper especial el día de hoy. Tenemos dos invitados súper especiales hoy. ¿Cuáles son los dos? El primero es Doña Corleone. Como Ya. pueden escuchar la voz de mi esposa. Una disculpa por estos gallos, pero no le quitemos importancia a lo que realmente... Es la segunda persona invitada en importancia, porque ahorita tenemos a mi estimado Guillermo Dillon. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Memo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un Oye, placer. De verdad, qué genial que vienes acá. Tenemos un tema súper importante el día de hoy, con el cual les queremos compartir. Y bueno, pues es derivado de la importancia de fomentar la lectura en nuestros hijos, en la familia. Y una de las cosas, Memo, además de, bueno, pues que tengas oportunidad de presentarte un poco y que nos platiques. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te inspiró a hacer lo que estás haciendo ahora en la academia? Claro, mira, el punto que me inspiró a formar esta Academia de Literatura fue hace unos 4 años cuando tuve mi primer trabajo como maestro en una escuela primaria. Y ahí teníamos 2 horarios a la semana en la que teníamos que ir a la biblioteca y teníamos que, pues, fomentar la lectura en nuestros estudiantes. Pero me di cuenta que lo que no funcionaba era ponerme detrás de cada uno de ellos diciéndoles que se pongan a leer. ¿En qué página van? Sí, ¿en qué página vas? ¿Cuántos libros llevas? No, hazme un resumen. No, hazme un resumen. No te veo leer, ponte a leer. Y lo veía también que otros profesores lo hacían y otros maestros lo hacían. Pero la verdad, yo me di cuenta que era un ignorante de la literatura infantil, que no conocía nada, porque yo no había leído ninguno de esos libros, o ninguno de los que estaban ahí en la biblioteca yo los había leído. Y dije, bueno, déjame intento otro estilo, otro approach. Y eso fue lo que hice. Empecé a leer esos libros, algunos que había escuchado, como los más famosos, me acuerdo que era Charlie y la fábrica de chocolates. Aquí está uno, luego vamos a hablar de ese. Pero empecé a leerlos yo mismo y empecé a platicarlo con mis estudiantes. Y les dije, mira, yo ya leí está padrísimo. Chécate cómo va a empezar. A ver si te gusta este personaje. Vas, etcétera. Sí, y entonces empezaron a motivar todos. Y uno lo leía y ese se lo recomendaba a otro. Y fue totalmente distinto. Fue un giro de 360 grados. A tal punto que era la clase favorita de todos, esas 2 horas de biblioteca. Porque en vez de ponerme a decir que se pusieran a leer, haz de cuenta que entrábamos y me acostaba yo en el piso, agarraba un libro y me ponía a leer. Y todos así, viéndome. ¿Qué le pasa a este loco? Sí, ¿qué le pasa a ¿No nos está este cuidando? profe? Sí. No nos está cuidando, pero de repente veía así sordeadamente, ¿verdad? Que cuando quieres que tu hijo, o cuando tu hijo piensa que no lo estás viendo, pero sí lo estás viendo, así. Sí. Estaba viendo a todos y todos agarrando libros y todos poniéndose a leer. Y esa, me acuerdo muy bien de esa Navidad que me llegaron varios correos de papás de ellos que me dijeron, esta es la primera Navidad que me pide mi hijo libros me pide libros para Navidad. Sí, para Navidad. Entonces, algo estás haciendo, no sé qué estás haciendo, pero lo que estés haciendo, síguelo haciendo. Entonces, ya me fui a hacer la maestría, ya se acabó ese año de ser maestro, me fui a hacer la maestría y después regresé y pues alguna vez he escuchado que para encontrar tu trabajo ideal había que pensar en lo que a ti te gustaba hacer y lo que las personas le veían valor, ¿verdad? Como que juntar esas dos. Y dije, bueno, ¿por qué si fue mucho el éxito que tuve en ese año y les gustó mucho a los papás el efecto que causé en sus hijos en cuanto a la lectura, ¿por qué no empiezo a organizar estos clubes de lectura en los que leemos los mejores libros que se han escrito en la historia y los leemos en grupo y motivo esa pasión y ese gusto por estos buenos libros? Y así es como empezó Sí. la Academia de Prometeo. Sí, exactamente. Así fue como empezó Prometeo. Perdóname la interrupción. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié letras clásicas en Irlanda. Es una carrera en la que estudia toda la historia de los griegos y los romanos. Okay. Y pues estudia su literatura, su historia, su filosofía. Es una carrera muy común allá, poco común aquí, Sí, muy sí. rara. Sí, claro. Sí, rarísima. Sí. Pero allá Será es como muy común. ingeniero industrial o algo así. Sí, exactamente. En Irlanda. Allá tiene todavía mucho prestigio en Irlanda y sobre todo en el Reino Unido, pero también tiene bastante prestigio en algunos lugares de Estados Unidos. De hecho, mi maestría también la hice en eso. Ok, entonces sí está ligado lo que haces con lo que estudiaste. O sea, Sí está ligado, o sea, por ejemplo, exactamente, sí está conectado porque al final de cuentas
todos estos libros se conectan hacia ellos. Son ideas que ya se hablaron, ya se escribieron de alguna manera u otra y se siguen comunicando ahora con temas, ideas nuevas. Y estos mismos autores son autores que leyeron a Claro, esos... que se inspiraron. Que se inspiraron en ellos. De hecho, me hace... A ver, uno se declara siempre ignorante en muchísimas cosas. Y qué padre que podamos tener esta conversación. Porque cuando uno dice, oye, literatura infantil, de verdad... Cuando alguien me dice eso, y más como papá lo pienso y digo, casi que me imagino como las historias o de siempre, y a veces uno se atreve hasta tontamente pensar que los autores que hicieron este tipo de libros, que los escribieron, realmente aprovecharon la oportunidad de contar una historia sonsa y entretenida a niños. Pero en realidad detrás de esto hay ideologías, hay maneras de pensar, hay valores, que platicaremos de eso más al rato. O sea, realmente son obras de arte lo que está hecho ahí. Sí. Para apreciar una obra de arte, pues muchas veces uno necesita, uno, darse el permiso de hacerlo, y dos, a veces un poquito de educación y coaching. ¿Cuáles son los retos que encuentras en el día de hoy con tus alumnos o con la sociedad en general de esa edad para que lea obras de arte? Sí. No, esa es una muy buena pregunta, y creo que uno de los retos más comunes con los cuales me he topado es que me enfrento a papás que están muy acostumbrados a ver el resultado de sus hijos en números, como que quieren medir todo. Sí, cuantitativo. Pues nuestro sistema educativo es muy es el mejor ejemplo de eso, porque te ponen calificación 85 en matemáticas, número, 93 claro. En inglés, 87 en ciencias. Exacto, es un número que ellos quieren ver. Y de hecho, los colegios están compitiendo más y más para ser todavía más cuantitativos, y hay exámenes estandarizados. Y depende de cómo saque tu hijo, pues se le premia de tal manera. Pero estos book clubs no son como una clase normal, no es como un colegio normal. Es un book club en el que verdaderamente intento que aprecien el contenido que hay dentro de estos autores, de estas obras de literatura, y que se enamoren de ellas. Porque si no logro transmitirles ese gusto, ese amor por la historia, no van a aprender. Entonces, como el aprendizaje es el resultado que viene después, y sí se hacen más inteligentes, luego vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero la idea es esa, que a veces sí me encuentro con esos papás que, oye, y los pones a escribir, y cómo mide su avance, cómo mide su progreso. ¿En qué momento me voy a dar cuenta yo de lo que te he pagado? ¿Cuándo se me va a retribuir? Sí, claro, no, y es un desafío, digo... Es un reto, ¿cómo decirlo? No, y es que, a ver, y perdón que te interrumpa, pero es que sí me lo imagino de esa forma, porque yo como papá, digo, finalmente mi hijo todavía está pequeño, ya entrará después en ese tipo de mediciones y del mundo en el que vivimos. Pero sí, son los colegios, o si son los deportes, es cuánto tiempo jugaste, cuántos goles metiste, cuántos puntos anotaste. Sí. Hasta los temas de... No sé, si lo metes en natación, ¿en cuánto tiempo te aventaste los 400 metros? ¿Cuáles son las formas que estás haciendo en taekwondo o en lo que sea? Claro. ¿Qué cinta eres? El punto es cómo estamos midiendo el avance. Entonces, uno de los retos que tú estás diciendo aquí es hacerlo la apreciación cualitativa de lo que están haciendo. Exacto. Que no es tanto el qué tanto han alcanzado, sino el qué tanto lo están disfrutando. Totalmente. Los voy a interrumpir ahí. ¿Cuántos años tienen los niños que van a tu book club? Empiezan desde tercero de primaria, que es alrededor de los 9 años, 8, 9 años. Y el grado más alto que tenemos hasta ahorita, porque la idea es seguir creciendo, es octavo, que viene siendo segundo de secundaria. Sí. Son niños de 13, 14 años. Ok, perfecto. Yo imaginándome los papás. De hecho, 14 años. No, tú lo que te imaginabas 15. Era poner ya a Rafa en el... Pero faltan como 5 años. No, yo pensando en los papás millennials que, o sea, no sé si ya llegan a ser millennials los papás de tus alumnos. Mujer. Que todavía hay que cambiar somos papás y pudiéramos perfectamente tener uno de nuestros hijos ahí. Claro. Somos millennials. Más que nos tardamos un poco. That's our thing. Sí, nos tardamos un poco. Yo por la cuestión que se haga cualitativa más que cuantitativa. Sí. O sea, que ya, bueno, al menos yo no me fijo tanto en lo numérico. Todavía. Pero pues, sí quisiera una beca, ¿verdad? De mi hijo. Entonces, pues ahí sí me fijo en el número, ¿verdad? Bueno, tiempo, pero sí hay un tema que se me estaba juntando aquí.
por ejemplo, las clases adicionales o extracurriculares, además de la escuela, uno como papá siempre está corriendo. Y entonces uno de repente dice, ok, bueno, yo tengo a mi hijo, entonces salió. Y luego que si lo voy a llevar al karate, o si lo voy a llevar a la clase de fútbol en la tarde, o no, ahorita no puedo pasar por porque apenas va a empezar la clase, entonces tengo que pasar por en la tarde. Vaya, el tiempo es muy apretado y usualmente uno quiere medir sus avances en el tiempo. Exactamente. Directa o indirectamente siempre queremos hacer eso, en especial como papás. Mi estimado Memo, qué difícil es vender eso. Sí. Vender algo cualitativo en un tiempo apretado en la vida. Sí es. Y ese es otro reto a los cuales me he enfrentado, uno de los cuales me he enfrentado. Y es ese tratar de mostrarles a los papás que 1 hora o 1 hora y media, porque eso es lo que duran aproximadamente estos book clubs, les va a dejar muchísimo más que 8 horas del colegio. Y también hacerles ver que no es un cumón, no es como clases de apoyo, clases de refuerzo. No es un castigo, como lo ven ellos, los niños. No es un castigo y no son clases de apoyo, no son clases de refuerzo. Entonces, sí es un reto. Y parte de ese reto, por ejemplo, que me he dado cuenta es que los meten a muchos deportes, que eso está súper bien. O sea, que un niño haga Se tiene que desarrollar en todos Sí, se tiene ámbitos. que desarrollar físicamente. Y también el deporte pues te hace desarrollarte socialmente. Pero ya si hace un deporte al día, o sea, en vez de meterlo a 2 o a 3 más, ¿por qué no? O sea, quiero hacerles ver que vale la pena invertir 1 hora, 1 hora y media de su semana en un book club así, porque eso los hace crecer intelectualmente y culturalmente. Entonces, ese es otro ámbito que los papás, que como papás, yo también soy papá, que nos queremos preocupar por eso. Queremos que crezcan en todos esos ámbitos. Y verlo, y ver un club de lectura con la misma importancia, claro, que lo que hace que nuestros hijos se desarrollen en otros aspectos. Sí, claro. Como si de repente mi hijo tiene una pasión o ha desarrollado un gusto por tocar el piano. Bueno, pues es tan importante que si yo puedo meter a mi hijo a una clase de piano a que se desarrolle en piano, sí. Pues bueno, también en la lectura. Totalmente. Y por los beneficios que trae el leer o estar en este tipo de cosas. Y es como el punto cúspide que te queremos preguntar. ¿Qué es lo que quieres lograr con todo esto? O sea, ¿qué es lo que se logra? ¿Qué buscas alcanzar en la sociedad? Porque como decíamos ahorita en los retos, pues hay muchas cosas que romper paradigmas. Entonces, ¿qué quieres lograr en la academia? Pues es la pregunta del siglo, ¿verdad? Yo creo que es la más importante. ¿Por qué estoy pagando? Memo, dime por qué. Exactamente. Es lo que todos los padres quieren saber y por qué está. Y a veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Como que escuchamos a nuestros profesores cuando estábamos en el colegio y a nuestros papás. No, es importante leer. Pero preguntarse, ¿por qué? O sea, ¿por qué es importante leer? ¿Qué es lo que te deja la lectura? Y yo ahí también, eso es parte de lo que yo hago, es decirles, ¿qué es lo que te dejan los buenos libros, los llamados clásicos? ¿Por qué es diferente un clásico, un buen libro, a cualquier libro, verdad? Y eso es lo más importante del book club. Y yo creo que lo que te deja principalmente son todas las enseñanzas de valores y sobre el mundo, sobre cómo funciona el ser humano, ya están en estos libros. Estos son autores que han leído a otros autores, que han leído a otros autores, y así es una cadena. Fueron como filtrando toda esa información. Sí. Hasta que llega ya destilada. Es una cadena así para ponerlo sencillo, es una cadena de las mejores ideas que la gente ha tenido y ha platicado y se le han ocurrido. Y tu hijo, si logra él leerlas en un libro de estos, las va a profundizar de una manera muy distinta a que si tú como papá le dices, esto está mal, esto está bien. Por ejemplo, aquí tenemos, traje varios libros para platicar. Este es el de... ¿El que está sosteniendo es el de? Que estoy sosteniendo es el de Charlie and the Chocolate Factory. Charlie y la fábrica de chocolates, muy conocida por la película de Johnny Depp. Y el autor es Roald Dahl. Y en este libro, Roald Dahl presenta a 4 personajes, a 4 niños muy malcriados,
de los cuales... malcriado cada uno en su rubro de malcriadez. Exacto. Y cada uno es malcriado en su propio estilo, en su propia forma. Y hay uno de los últimos que se llama, le pone el nombre de Mike TV, porque le encanta la televisión. En la película son los videojuegos, ¿verdad? Pero cuando se escribe es la televisión y es un adicto a la televisión y no hace nada más que estar enfrente de la pantalla. Y cuando le pasa un incidente, salen los Umpalumpas, que son los personajes, exacto, que le ayudan a Willy Wonka a hacer el chocolate. Salen los Umpalumpas cantando una canción sobre los efectos dañinos que tiene la televisión en los niños y los efectos positivos que tiene la lectura. Entonces, yo me di cuenta que cuando mis estudiantes leían eso, ellos profundizaban en esa idea muchísimo más que si yo les decía, oigan, la televisión no es tan buena. Y si sus papás les decían, la televisión no es tan buena. Yo sigo siendo maestro por las mañanas y esa es la queja de todos los papás. Oye, ¿cómo le hacemos? Ven mucha televisión. A veces ya ni es queja, ¿verdad? Que es más triste, ya es normal. Ven, pasan horas por la tarde. Pero si un niño logra leerlo aquí en este libro, él la va a profundizar y la va a hacer suya. Entonces, el efecto va a ser muchísimo mayor que si tú como papá o si como maestro les decimos, esto está bien, esto está mal. Es como, o sea, lo que me estás diciendo es como la versión segura de cuando uno, por más que le repite a su hijo, no te pongas ahí porque te vas a caer, no te pongas ahí porque está mal y te puedes caer, y era hasta que el niño va y se pega. Claro. Y entonces la versión segura es, si mi hijo lee, voy a decir una tontería, pero si mi hijo lee que brincar en la cama puede ser un riesgo, lo hace suya la idea y no necesariamente se tiene que caer para aprender que no lo va a hacer. Exacto. Ok, necesitamos muchos libros, Carla, pero un friego. No, y está padrísima esa idea porque el libro, podemos poner al profe aquí, el libro aquí y el papá aquí. Son los tres educadores y el mejor educador a veces, bueno... El intermediario. Para ponerlo de esta manera, a veces el libro puede transmitirle una educación muy distinta y muy profunda a tu hijo. Que tú se la estás transmitiendo, ¿verdad? Y tú, como ser el educador principal, pues los libros son una herramienta buenísima para eso, porque el libro nunca se lo va a decir así tal cual, no te pongas a ver la televisión. Tienes que... Así no es como lo dice este libro. Este libro lo hace a través de una historia. Y aparte le deja reflexionarlo adentro. Claro, y son historias divertidísimas que él se queda con la historia. Somos humanos al fin de cuentas, entonces las historias es lo que nos llama la atención. Entonces también parte del propósito de esta academia es que se enamoren de las historias antes que la lectura, porque muchos papás me dicen, oye, entonces no leen mucho, ¿verdad? O sea, no les pones a leer 7 capítulos a la semana. Y la verdad es que no, la carga que les dejo es poca, porque me gustaría más que se concentraran en el contenido y en que lo disfruten, que no se les haga pesado, que se enamoren de las historias y luego ya viene el hábito de la lectura. No puedes formar el hábito de la lectura si no te enamoras primero de las historias. Leyendo. Y las historias son las que contienen todos esos valores. Y mencioné uno, pero por ejemplo traje otros libros que me gustaría también mostrarlos. Lo leemos con los de 7º y 8º y es El Señor de las Moscas, Lord of the Flies, de William Golding. Es un libro muchísimo más profundo, pero al leer esto los niños se dan cuenta que son capaces de hacer muchas cosas malas si no se cuidan, si no son conscientes de su propia naturaleza, y los hace reflexionar. Y es un tema muy importante en las edades de primero de secundaria y segundo de secundaria, el trato con los demás, el bullying, todos esos temas son muy importantes a esa edad. Entonces, buenísimo para eso. Que es de La telaraña de Charlotte's Web, lo leemos con los de 3º y 4º, los más chiquitos. Sí. Pero es una historia padrísima escrita por E.B. White, en la que una araña le salva la vida a un puerco, Wilbur. Y no tiene sentido que una araña hable y que una araña puede escribir en su telaraña y tenga una conversación con su puerco. Y le salve la vida a un puerco. Y le salve la vida a un puerco. Suena que pasa todo el tiempo. Exactamente, pero es una historia muy bonita sobre la amistad y sobre lo que vale la pena, lo que hace que la vida valga la pena ser vivida, como ese Sócrates que te gusta. Exactamente. Que te gusta mucho que le lees a Rafa. Exactamente, sí. Bueno, es una historia padrísima que a través de una historia les enseña una enseñanza muy profunda a niños de 9 años, 10 años.
El de Charlie, la fábrica de chocolates, ya lo hablamos. Este de aquí, el de The Lion, the Witch and the Wardrobe, El León, la Bruja y el Ropero, de C.S. Lewis, muy conocido también por una super película. ¿De la saga de Narnia? De la saga de Narnia, súper conocido. Es toda una alegoría cristiana. Y me gustaría hablar sobre un poquito porque es justo lo que decía, que no te explica, por ejemplo, como si fueran mandamientos, como qué hacer, qué no hacer. Te lo explica a través de una historia. Y un concepto muy profundo sobre, por ejemplo, a un adolescente que está entrando con muchos cambios, pues una historia le va a venir mejor que un papá diciéndole, oye, no fumes, cuida la bebida con tus amigos, no hagas esto, que haces, cuida lo que haces. Una historia le puede dejar muchísimo más que tú como papá diciéndole que no haga esto, o como un profesor. Okay. Entonces, este es un libro muy bueno para ejemplificar eso que quiero decir. Y finalmente, uno de mis favoritos, Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer. Tú también ya lo has leído. Sí, buenísimo. Buenísimo, exactamente. Entonces aquí lo leí hace como 15 años, pero sí. Aquí hay un sinfín de enseñanzas que Mark Twain dice que no son enseñanzas, son historias, pero a través de las historias aprendes mucho. Aprendes, por ejemplo, la idea de que algo difícil puede ser atractivo. O sea, que los niños van a hacer lo que sea, aunque es trabajo, si lo vendes como algo muy difícil, como un reto. Exactamente. Entonces, hay un capítulo muy chistoso en el que Tom Sawyer hace que todos los niños de la vecindad pinten la barda, la cerca que él tenía que pintar, porque se los vende como algo difícil. Y les dice, no, ustedes no podrían hacerlo. Esto es algo que solo Tom Sawyer podría hacerlo. It suits Tom Sawyer. Exactamente. Le conviene a Tom Sawyer, no a nadie más. Y todos le empiezan a decir, no, ándale, déjame hacerlo. Yo estoy seguro que podría hacer un buen trabajo. No sé si mi tía te va a dejar hacerlo. Y convence a todos de hacerlo por pintarlo como algo muy difícil. Como un reto. Sí, y tengo una anécdota muy padre de esto, porque cuando acabamos ese capítulo, llegaron las mamás por sus hijos. Y una mamá me pregunta, llega el niño con su mamá. Mamá, ya no me puedes decir que me ponga a leer, porque si me dices que me ponga a leer, no lo voy a hacer. En cambio, si no me dices nada, yo voy a hacerlo solo. Entonces, como que genera esas actitudes y esas enseñanzas que yo, sin haberles dicho nada, solamente leyendo la historia con ellos, les dejó una enseñanza muy padre. Y de hecho, no necesariamente, de todo lo que puedan ir leyendo, no necesariamente la misma enseñanza para uno de los alumnos es para otro. Exactamente. Algunos de repente encontrarán en los libros cosas que les llamen más la atención o que más se embonen con ellos. Totalmente. Y hay estudiantes, hay niños que, y es perfectamente entendible cuando dicen, no, este libro no me gustó tanto, o no me dejó tanto como este otro libro. Y es perfectamente entendible, y esa es la idea. O sea, con que un libro en un año te deje algo, ya es un éxito, ¿verdad? Y de hecho, hablamos de todo esto, del conocimiento de los valores, de apreciar este tipo de libros y este tipo de trabajos, de entender que el resultado, precisamente, es inevitable. Es inevitable. Y uno de los resultados, te lo pregunto directamente como papá, antes de platicar acerca de las recomendaciones que me gustaría también que nos dieras. Pero yo como papá, si pago, no pago. Borra eso. Si yo como papá... Es una inversión. Invierto en que mi hijo esté en un club de lectura, lo que estoy pensando, independientemente de todo, es... Quiero que mi hijo le vaya mejor en la escuela. Claro. ¿Por qué? Y luego ya hablamos de todo lo que metimos acerca de un sistema medido. Sí. En algún momento los papás te preguntan eso, claro. 1. Y 2, ¿sucede? Sí sucede, y es como un resultado inevitable. Es un resultado inevitable, sutil. Que les vaya bien en la escuela. Sí, que les vaya bien en la escuela. Vinieron, un periódico vino a hacer una entrevista a los niños y sacaron una nota sobre la academia, y le estaban preguntando a los niños sobre su experiencia. Y uno de los niños dijo, después de haber estado un semestre en la academia, dijo, pues la materia de inglés era una con la que yo batallaba, porque leemos todos los libros en inglés, porque es su idioma original, la mayoría. Y dice el niño, pues yo he notado que me ha ido muchísimo mejor en inglés, y antes batallaba mucho. Y yo por dentro decía, claro, es obvio. Es obvio, porque estás leyendo autores que son retadores, difíciles podemos decir, pero yo quiero usar la palabra retador.
son los mejores, son los que escriben más bonito, con un vocabulario súper avanzado y muy elaborado, con construcciones gramaticales a veces difíciles, pero es parte de la idea de leerlos con ellos. Entonces es como, la mejor comparación que se me ha ocurrido es como ir al gimnasio con un entrenador que te está poniendo a levantar pesas muy, muy, muy pesadas, a otro nivel que tú no pensabas que ibas a alcanzar. Y en eso llegas a tu colegio y te das cuenta que los enunciados de gramática en inglés es como levantar un papel, una botella de agua, ¿verdad? Este libro. Te das cuenta que es más fácil. Pero no es como nuestra misión, para ponerlo de esa manera, pero es un resultado que va a suceder. Okay. Y es difícil de medir precisamente por eso, pero sucede, sí o sí. O sea, ese resultado es algo bueno que tú no estás buscando. Es algo bueno que podemos decirlo es un fin secundario, por así decirlo. Es una meta secundaria, exactamente. Porque de nuevo, lo más importante es que tus alumnos se enamoren de las historias, reflexionen en esas fábulas, claro, hagan ellos su propio aprendizaje, sí, y entren a la sociedad como mejores personas y la mejor versión de sí mismos. Claro que sí, mejores humanos. Después de eso ya aparecen las calificaciones. Sí, después va a venir el número. Ajá. Debe ser muy sorprendente para ti el estar ahí con ellos en el book club y que tú les digas, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Como que llevarte el aprendizaje tú como maestro de lo que a ellos les dejó. Claro, seguro te saca sorpresa. Me sorprendieron, me sorprendieron absolutamente. Yo no los preparé para esa entrevista. De hecho, el entrevistador no me avisó. Pensé que iba a venir a tomar fotos y a entrevistarme a mí. Pero de repente se fue con los niños. De repente se fue con los niños a empezarles uno por uno. Yo así como que, a ver si jala. Aquí es el momento, si jala. Sí. Y empezaron a decir unas cosas. Un niño empezó a decir, no, pues antes yo veía la lectura como una obligación, pero ahora la veo como un pasatiempo. Antes yo leía muchos libros, por ejemplo, uno que estaba acostumbrado a leer un libro a la semana. Antes yo leía muchos libros, pero no me daba cuenta que hay libros de calidad y hay libros que me dejan más. Es como la comida, ¿verdad? A veces, pues sí es buena la chatarra. Digo, la chatarra de vez en cuando es rica. Sí. Gracias, Carla. Es rica la chatarra, pero no es lo mismo que comer un bistec con vinito. Claro, entonces es degustar. Claro. Exacto. Entonces son libros distintos. Entonces dejó ese comentario un niño. Y luego otro, de hecho, de esos comentarios, un niño dijo eso de la materia de inglés, que ahora le va mejor en el colegio. Otro niño dijo que le encantaban las historias, por ejemplo, que las imágenes eran parte fundamental del libro, porque sí, muchos de estos libros tienen imágenes. Tienen alguna imagen que después esa la transportan en el resto de la historia. Exactamente. Entonces, yo sin haberles preparado, ellos solitos me dijeron los resultados. Absorbieron eso. Y estábamos hablando por ejemplo, del resultado en las calificaciones. Y otra mamá me habló hace poquito estaba pidiendo la opinión de cómo veía a su hijo con el book club, porque siempre me interesa ver cómo le está funcionando. Pues, sí. Exacto, claro. Retroalimentación. Y me dice una mamá que, oye, sí he notado que se le facilita ahora mucho la clase de inglés. Ya no batalla nada en la lectura y en la comprensión. Ya eso es algo que ya no es un tema. Y yo, obvio. Claro. O sea, por dentro estaba pensando, claro. Sí, nada más te estoy hablando, mamá, para corroborar que lo que estamos haciendo va por buen camino. Sí. No, y qué padre. Y eso, digo, para ir cerrando un poquito la conversación, tema de recomendaciones. ¿Por qué te pedimos recomendaciones? Porque estamos hablando de que estamos en un mundo donde tenemos pantallas por todos lados, distractores geniales, tentaciones para nosotros los papás de decir, agarra... Sobre todo ahorita que estamos home office y el huerco está mamá. Entonces tú pues, ponte a ver la tele. Sí, claro. Lo que sea, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones tienes? Además de buscar un buen club de lectura, que creo que es excelente, pero finalmente el fomentar la lectura, pues como todas las cosas que queremos que sean buenas, empiezan en casa. Claro, sí. Ahí creo que los papás juegan un rol importantísimo y creo que una recomendación que es muy difícil es empezar con uno mismo. O sea, si no tienes el hábito como papá o como mamá de la lectura, empieza por ahí. Y si eres una persona que nunca ha leído, un papá que no formó ese hábito, ¿de qué? Yo recomendaría... Levantando la mano. Yo recomendaría, pues, Carla, empezar con estos libros de literatura infantil, porque son fáciles de leer como para adulto. Una persona adulta, no son difíciles,
pero son muy entretenidos. Y una persona adulta se puede entretener con estos libros como un niño puede hacerlos. Y me di cuenta de eso. Entonces, empezar uno mismo como papá, y eso después te va a dar un tema de conversación con tu hijo, que te va a ver leyendo estos libros y él los va a querer leer. Porque claro, es el ejemplo. Claro, el ejemplo que tu hijo ve en casa de su papá leyendo por las noches 15 minutos o su mamá leyendo un tiempo libre que tiene en la tarde, aunque sean 5 minutos, va a dejar una impresión muy fuerte en tu hijo. Muy, muy fuerte. Entonces, y bueno, es una recomendación. Una de las primeras recomendaciones es eso. Como adultos que nos metamos en el tema de los libros, empezar por los clásicos infantiles. Honestamente, amigo papá, me suena un poquito sonso, pero también ahorita que lo dices hace sentido. Suena sonso. Y yo, o sea, creo que lo mencioné al principio del episodio que estamos haciendo, pero yo no leí estos libros cuando tenía 9 años, 10 años, 11 años. Yo los leí cuando estaba ya graduado en mi primer trabajo, cuando tenía 24 años, y aún así me encantaron. Okay. Aún así me fascinaron, no sé, me hicieron reír, se me hicieron entretenidos, no se me hicieron aburridos, no se me hicieron tontos. Entonces, y hasta con enseñanzas. Me dejaron enseñanzas a mí que dije, oye, no, esto se puede leer por un adulto. De hecho, una frase que me gusta mucho, que la comparto, de un escritor, dice que no le des tú un libro a tu hijo que no leerías tú primero. Entonces, que esa sería como otra recomendación. Eso sería ya la segunda recomendación. 1, el ejemplo arrastra. 1, el ejemplo arrastra. 2, no recomiendes algo que tú no has leído. No recomiendes algo que tú no has leído o que tú no leerías. Okay. Puede ser que lo estés leyendo con él o puede ser que no lo hayas leído. A lo mejor intentar leerlo primero nosotros. Pero, por ejemplo, para mencionar un libro que yo no recomendaría nunca, Captain Underpants, el Capitán Calzoncillos. Sí, porque yo nunca lo leería. Entonces, porque no me atraería, no me gustaría, ese sí se me haría un poco bobo, sonso. Entonces, esos libros yo no los recomendaría, yo no los leería. Entonces, como papá, sí es posible encontrar buenos libros de literatura infantil que te atraigan a ti, que te gusten, que te saquen una sonrisa, que te saquen una risa y que te dejen un valor. Que te dejen valores. Ahorita, bueno, ok. Tal vez no le queremos declarar la guerra a Captain Underpants. No le queremos declarar la guerra. Es bueno de vez en cuando, ¿verdad? Pero fíjate que dijiste algo bien importante, porque, de nuevo, basado en tu segunda recomendación, que es recomendar libros de los temas que tú leerías. Claro. Eso me lleva a, bueno, pues no. Una cosa son las cosas que a mí me interesen, pero otra cosa es qué pasa si mi hijo llega con un tema que a él le interesa, llega con un libro o me pide un libro de algo que yo diría, no, qué flojera hablar de eso. Claro. Tipo yo. Con Rafa, que llega y que dice Astrophysics for Babies. Y es de que pregúntale a tu papá. O que me pregunta, mamá, ¿la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira? ¿Y cuál es el planeta? ¿Qué orbita? No sé, pregúntale a tu papá. Entonces estaría padre que esos temas, que ahorita me cae la pedrada, decir, bueno, buscar algo relacionado. O sea, interesarte. ¿Esa es la recomendación? Interesarte genuinamente. Sí, no pasa nada si llega con libros que tú no leíste o que tú no lo recomendaste o que tú no leerías también. Va a pasar, va a suceder. Y si logras fomentar la lectura en tus hijos, que la idea también es parte de lo que me llamó a mí a hacer esto, es querer que todos estos niños lean muchísimo más que yo. Esa es mi meta principal, que lean lo que yo no pude leer a su edad. Entonces van a llegar con libros que tú no has leído, van a llegar con libros que tú no leerías, pero ahí también una recomendación muy importante es interesarte genuinamente por ese tema. Aunque tú no sepas nada, es que él te explique, no sé, pregúntale, a ver, explícame cómo está eso. Y como te pones a su nivel, le dices, a ver, ¿cómo? Ahorita que estás mencionando Astrophysics. A ver, Rafa, entonces, ¿cómo? ¿Esta es la Tierra y este es el Sol? ¿O este es el Sol y esta es la Tierra? Yo estoy aprendiendo que protones, electrones, neutrones... Te lo prometo que tú aprendes si te interesas genuinamente por eso, porque te das cuenta que los niños pueden ser muchas veces tus propios maestros. No, y de hecho, de nuevo, lo pongo un poquito en el contexto social que podemos tener sobre deportes. Es igual de importante que si a mi hijo, de nuevo, le interesa el piano, pues yo interesarme por el tipo de melodías que está interpretando. O si está en americano, pues bueno, tal vez algunas personas no entienden todo lo que implica el fútbol americano,
pero mínimo voy con mi hijo y más o menos busco entender. Claro. Es lo mismo en el tema de los libros o los temas a los que a mi hijo le interesaría leer. Exactamente. Tal vez no son mis temas, pero generar un interés genuino. Sí. Los diálogos socráticos es algo que tú le has puesto ahí y el niño se interesa, ¿verdad? O sea, según yo era porque los libros eran amarillos. Es porque los dos son por eso le llamaban la atención muy raritos ustedes. Sí. Pero bueno, no, y ese era uno de los últimos puntos ya para terminar, que era desde chiquitos. O sea, tú eres papá. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 10 meses, está a punto de cumplir 11 meses, pero ya desde el primer mes lo arrullo leyéndole. Y intento todas las noches leerle, aunque sean 5 minutos, 10 minutos. Tenemos un libro amarillo también de Winnie Pooh. Ajá. Entonces, ya ahora cada vez que lo saco, se emociona. Como que ya asocia, ya lo ve como una actividad que conectas con ellos. Y esa es una recomendación que se puede hacer como padres. Leerles a una edad temprana es muy importante. Yo me acuerdo, todavía tengo la memoria de mi papá leyéndonos cuentos, o a veces él se los inventaba, y era muy padre escucharlo, leer esas historias a nosotros, y deja un ejemplo muy bueno en tus hijos. Y eso se puede extender más. O sea, de hecho, como academia también di un servicio este semestre a una familia que quería tener un book club en familia. Entonces, niños de 6 años, 9, 11 y la niña de 14. Y leímos las Crónicas de Narnia junto con el papá y la mamá. Entonces, puede ser una actividad, ya si su familia no es tan chica, pues pueden tener un book club en familia. Y cada 2, 3 días... abrirlo así casualmente, no tiene que ser muy forzado militarmente de que ahora vamos a leer. Ahora tú. Ahora tú te toca. Sí. Un capítulo. Traten de hacerlo muy natural, pero sí se puede. Sí se puede. Y hay un libro que luego se los paso, que es una autora en Estados Unidos que habla sobre el book club familiar y lo que puede dejar esa conexión entre ellos. Pues ya hemos hablado de esos temas. Sí. Te permite tocar temas con tus hijos que tal vez era muy difícil decirlos tal cuales, que son tabú. Exactamente. Entonces, el tener un book club familiar sí se puede, y es una recomendación también, sobre todo si tus hijos ya están desde 9 años en adelante, ya es más fácil tener esos book clubs con libros como estos. Qué padrísima idea. De los que traje. Y puedes hacerlo 2 veces a la semana, 15 minutos, y luego ya cada quien va leyendo su propio capítulo. Entonces, muy casual sí se puede. Padre, estás abriendo un canal de comunicación. Exactamente. Leerles desde chiquitos y, si leer se puede, desde chiquitos. Fomentar un book club en familia, lo cual se me hace genial. Toda esa reflexión que viene después, todo hilarlo un poquito en familia. Claro. Asegura de nuevo a revisar, a repasar los valores, hacer esas distinciones en lo que es bueno, lo que no es tan bueno. Exacto. Y bueno, pues buscar siempre lo que es bueno, bello y verdadero. Exacto. Memo, por favor, dinos tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? Pueden encontrarnos en Instagram como Prometeo Academia, y en Facebook también estamos, también como Prometeo Academia. Perfecto. Pero sí, nos gustaría. Instagram es, yo creo que el medio de comunicación por el cual se pueden poner en contacto con nosotros. Ya estamos planeando los siguientes book clubs para el siguiente semestre. Pónganse las pilas. Y también tenemos para adultos book clubs, porque al final somos una academia que busca fomentar la lectura en la familia. Entonces, tenemos un book club actualmente, as we speak, en este momento de mamás que se juntan a leer ciertos libros de literatura. También hemos organizado para universitarios, para preparatoria. Entonces, hay de todo. Van a encontrar de todo ahí en Prometeo Academia. Buenísimo. No solo para niños. Muchísimas gracias por esta entrevista, esta plática. Estuvo muy enriquecedora. Sí, gracias sí, me llegaron las pedradas bien gacho. No, pero está bien. No son pedradas, nunca es tarde. Son invitaciones. Yo fui como tú, o sea, no tenía idea de que se podía profundizar tanto en esto, y también empecé a una edad muy tarde, pero pues nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Exactamente. Para empezar a disfrutar. Para empezar a disfrutar de la lectura. Buenísimo. Pues Memo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros somos Los Cachur. Muchas gracias a Núcleo Familiar también por estar ayudándonos con estos podcasts. Y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.